Marco creyó que su mundo había terminado con el sonido de metal retorcido y la oscuridad que le siguió. El hombre que una vez dominó la ciudad desde rascacielos ahora la observaba desde la prisión de oro de una silla de ruedas. Contrató a una enfermera para soportar sus días, un recordatorio viviente de su propia debilidad, pero ella llegó para desafiar la amargura de sus noches. Sin saberlo, había invitado a su lujosa jaula a la única fuerza capaz de destruir el veneno que lo consumía, o de hundirlo en la miseria para siempre. Antes de comenzar, dale like a este video. Suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El estruendo del vaso de cristal al estrellarse contra la pared de mármol era la única música que Marco Vélez había tolerado en meses. El sonido, agudo y violento, era un eco perfecto de la furia que hervía en sus venas, una rabia impotente que comenzaba en su mente y moría en los miembros que se negaban a obedecerle. «Lárguese», rugió, con una voz que antes cerraba tratos multimillonarios y que ahora solo servía para ahuyentar a la gente. Carlos, el fornido enfermero, se encogió de hombros, dejando caer la jeringa con el analgésico sobre una bandeja de plata. Era el quinto enfermero en 2 meses. Como ordene, señor Vélez. Pero el dolor no se irá con los gritos. La respuesta, aunque calmada, fue un error. Los ojos de Marco, oscuros como una tormenta, se clavaron en él. El dolor es lo único que me recuerda que sigo vivo, idiota. Ahora recoja sus cosas y desaparezca de mi vista. No quiero volver a ver su estúpida cara de compasión. ¿Entendido? Fuera. El portazo que siguió fue una puntuación satisfactoria a su miseria. Se quedó solo en el centro del vasto salón de su penthouse, una jaula de cristal con vistas a una ciudad que ya no podía conquistar. Las paredes estaban adornadas con arte moderno que valía una fortuna, pero para él solo eran manchas de color sin sentido. Su reflejo en los ventanales le devolvía la imagen de un rey destronado, un hombre de 34 años con el cuerpo de un prisionero y la rabia de un dios caído. El accidente automovilístico no solo le había robado la movilidad del cuello para abajo, le había arrancado el alma, su identidad. Marco, el titán de la construcción, el hombre que doblaba el acero y el concreto a su voluntad, ahora ni siquiera podía rascarse la nariz. Y lo peor de todo, la mujer por la que se había desviado de su camino esa noche, su prometida Isabel, lo había abandonado 2 semanas después del diagnóstico final. No puedo pasar mi vida atada a una silla, Marco, le había dicho, con una lágrima perfectamente colocada en su mejilla. Te quiero, pero necesito vivir. El recuerdo era como ácido en su garganta. Justo en ese momento, entró Elena, su ama de llaves desde que era un niño, una mujer de cabellos grises y mirada firme que era la única que no se acobardaba ante sus explosiones. Llevaba una escoba y un recogedor. Otro más, dijo ella, sin hacer una pregunta. Su tono era de resignación. Ese era el último de la agencia, cuidados de lujo, escupió Marco, girando su silla motorizada con un movimiento brusco del mentón. ¿Qué se supone que haga ahora, Elena? ¿Contratar a un domador de leones? Quizás él tenga más suerte conmigo. Elena suspiró, barriendo los cristales con una eficiencia que ignoraba el drama. Lo que usted necesita no es un domador, niño Marco. Es alguien con paciencia. Y quizás con más agallas que todos los anteriores juntos. Marco soltó una risa amarga. Buena suerte encontrando a esa santa. Probablemente esté ocupada haciendo milagros en otro lado. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en un pequeño y abarrotado apartamento que olía a sopa de verduras y a deudas, Sofía terminaba de contar las monedas que había sacado de un frasco de vidrio. No era suficiente. Nunca lo era. Su madre, enferma del corazón en una clínica modesta pero costosa, dependía de ella para todo. Sofía trabajaba turnos dobles en un hospital público, sus manos suaves pero enrojecidas por tanto lavar y cuidar de otros, pero el dinero se evaporaba como agua en el desierto. Su amiga Clara, sentada en el único sofá que tenían, la miraba con preocupación. No puedes seguir así, Sophie. Apenas duermes.
Te vas a enfermar. Sofía forzó una sonrisa. No tengo opción, Clara. El nuevo tratamiento de mamá es experimental y carísimo. Clara tomó el periódico y le señaló un pequeño anuncio en la sección de empleos. Mira esto. Enfermera privada para un paciente en la zona más exclusiva de la ciudad. El sueldo es... Dios mío, Sofía. Pagan 5 veces lo que ganas ahora. Los ojos de Sofía se iluminaron con una esperanza desesperada, pero Clara rápidamente añadió una advertencia. He oído hablar de ese hombre. Marco Vélez. Dicen que es un monstruo, un ogro amargado que devora enfermeras en el desayuno. Nadie dura más de una semana. Sofía leyó el anuncio. Se requiere paciencia de acero y nervios a prueba de todo. Una sonrisa melancólica curvó sus labios. Paciencia y nervios de acero es todo lo que me queda, amiga. Además, un ogro con dinero es mejor que un santo sin él en este momento. Llamaré. La llamada la conectó con Elena, cuya voz cansada pero amable al otro lado de la línea pareció un pequeño faro en su tormenta. Tras escuchar su experiencia y su tono decidido, Elena la citó para una entrevista esa misma tarde. Solo le advierto una cosa, señorita, a mi jefe no le gustan los titubeos. O le demuestra que no le tiene miedo, o él la destruirá en 5 minutos. Sofía se puso su mejor uniforme, uno que había repasado con la plancha 3 veces para disimular su desgaste. Se miró al espejo. Tenía 28 años, pero las preocupaciones le habían añadido sombras bajo sus ojos color miel. Aún así, enderezó la espalda. Había enfrentado médicos arrogantes, pacientes moribundos y la fría indiferencia de los bancos. No iba a dejarse intimidar por un millonario enojado. Al llegar al edificio, un rascacielos de cristal que parecía tocar el cielo, sintió un nudo en el estómago. El penthouse era más grande que toda la planta del hospital donde trabajaba. Elena la recibió con una sonrisa amable. Es valiente al venir. Pase, él la está esperando. Marco la esperaba en el centro del salón, con la silla de ruedas orientada hacia los ventanales, dándole la espalda. Era una clara demostración de poder, de desinterés. Señor Vélez, dijo Elena. Ella es Sofía, la candidata. Hubo un largo silencio. Luego, la silla giró lentamente, revelando un rostro que podría haber sido tallado por un dios griego si no fuera por la mueca de desprecio que lo desfiguraba. Sus ojos negros la recorrieron de arriba a abajo, con una lentitud insultante. Así que usted es la nueva aspirante a mártir, dijo con voz grave y arrastrada. ¿Sabe cuántos como usted han pasado por esta puerta? Los he visto más grandes, más fuertes y con más títulos. Todos huyeron. Sofía sintió el calor subir a sus mejillas, pero mantuvo la compostura. Yo no he venido a ser una mártir, señor Vélez. He venido a hacer mi trabajo. Su respuesta pareció divertirle. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. ¿Su trabajo? ¿Y cuál cree que es su trabajo? ¿Poner una sonrisa falsa mientras limpia el trasero de un lisiado? ¿Contar los minutos para cobrar un sueldo obsceno? Cada palabra era un dardo envenenado. Pero Sofía había crecido rodeada de veneno y había aprendido a crear su propio antídoto. Mi trabajo es cuidar de la salud de mi paciente. Asegurarme de que reciba su medicación, de que haga su terapia y de mantener su dignidad. La parte de su trasero, como usted dice, es una función corporal que no me avergüenza ni me ofende. Es parte de la vida. Marco se quedó momentáneamente sin palabras. La esperaba sumisa, intimidada. No esperaba una respuesta tan directa. Inclinó la cabeza, su mirada se agudizó. Dignidad, repitió, saboreando la palabra como si fuera una ofensa. ¿Qué sabe usted de dignidad? Míreme. Soy un adorno caro en mi propia casa. Dependo de otros para todo. ¿Dónde está la dignidad en eso? La dignidad no está en lo que su cuerpo puede hacer, sino en cómo trata a los demás a pesar de sus limitaciones, replicó Sofía, su voz firme. Y con todo respeto, señor, usted está fallando miserablemente en esa área. El silencio que siguió fue tan tenso que parecía a punto de romperse. Elena,
de pie junto a la puerta, contuvo la respiración. Marco la miró fijamente durante un minuto entero. Estaba evaluándola, buscando una grieta en su fachada, pero Sofía le devolvió la mirada sin pestañear. Finalmente, una extraña chispa brilló en sus ojos. No era amabilidad, sino una especie de interés perverso. Está contratada, soltó. Empieza mañana a las 7 en punto. Y tráigase toda esa dignidad de la que presume. La necesitará. Ahora fuera. Su parloteo me cansa. Sofía asintió, se dio la vuelta y salió sin decir una palabra más. Una vez en el ascensor, se apoyó contra la pared y soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Su corazón latía con fuerza. El hombre era horrible, un tirano. Pero no le tenía miedo. Le tenía lástima, una lástima peligrosa que sabía que debía ocultar. El primer día fue un infierno bautismal. Marco la puso a prueba de todas las formas imaginables. Criticó la forma en que le cepillaba los dientes, se quejó de que el agua de la ducha estaba a un grado demasiado fría, arrojó el desayuno al suelo alegando que estaba insípido. Sofía limpió cada desastre, respondió a cada insulto con una profesionalidad glacial y siguió cada rutina al pie de la letra. «Es usted una máquina muy eficiente», le espetó él mientras ella le hacía los ejercicios de fisioterapia pasiva, estirando sus miembros inertes para evitar la atrofia. «Dígame, ¿siente algo o simplemente sigue el manual?» Ella siguió moviendo su pierna con suavidad. «Siento la tensión en sus músculos, señor Vélez. Y siento una gran tristeza por el hombre que ha decidido rendirse al odio». Él intentó replicar, pero algo en la sinceridad de su voz lo desarmó. Por la tarde, mientras leía unos informes de su empresa en una pantalla que manejaba con un puntero bucal, se produjo el primer contacto no programado. La pluma del puntero se soltó y cayó al suelo, fuera de su alcance. Marco apretó la mandíbula, una oleada de frustración lo invadió. Odiaba pedir ayuda. Odiaba su debilidad. Sofía, que estaba preparando su medicación al otro lado de la habitación, vio la lucha en su rostro. Se acercó en silencio, recogió la pluma y, en lugar de devolvérsela, la colocó de nuevo en el dispositivo. Sus dedos rozaron su mejilla por una fracción de segundo. La piel de Marco ardió como si lo hubiera tocado un hierro al rojo vivo. Fue un contacto mínimo, profesional, pero en su mundo privado de sensaciones, fue como un terremoto. Levantó la vista y sus ojos se encontraron. Por primera vez, no vio a una empleada, a una enfermera. Vio a una mujer, con unos ojos color miel que lo miraban no con lástima, sino con una extraña comprensión. El aire se espesó. ¿Necesita algo más?, preguntó ella en voz baja. Él tardó un momento en responder, su garganta de repente seca. No, dijo bruscamente, volviendo la vista a la pantalla, pero ya no podía concentrarse. El calor de ese breve roce permanecía en su piel, un recordatorio de un mundo que creía perdido para siempre. Esa noche, por primera vez en meses, su insomnio no fue causado por el dolor fantasma en sus piernas, sino por el recuerdo de unos dedos suaves en su rostro y el sonido de una voz que no retrocedía ante su oscuridad. Empezó a observarla. Notó cómo tarareaba una melodía suave mientras organizaba sus medicinas, cómo sus labios se curvaban en una pequeña sonrisa cuando hablaba por teléfono en voz baja, cegaramente con su amiga. Notó la forma en que la luz de la tarde se enredaba en los mechones sueltos de su cabello castaño. Y se odió a sí mismo por notarlo. Ella era un recordatorio constante de todo lo que había perdido, la capacidad de caminar, de abrazar, de sentir el simple calor de otro ser humano. Sin embargo, su presencia comenzó a ser un ancla en su tormenta diaria. Su calma frente a su ira, su firmeza frente a su crueldad. Un día, harto de su actitud serena, decidió ir un paso más allá en su sadismo verbal. Mientras ella lo ayudaba a acomodarse en la cama para la noche, una tarea íntima y vulnerable que él detestaba, le dijo, «Sabe, se parece un poco a ella. A Isabel». Sofía no detuvo sus movimientos, pero sus manos se tensaron. «¿Su ex prometida?», preguntó con voz neutra. «Sí». Ella también tenía esa mirada de suficiencia. Como si supiera lo que es mejor para todos. Por supuesto,
ella era mucho más hermosa. Tenía clase. No se habría presentado a una entrevista de trabajo con zapatos tan gastados. Era un golpe bajo y deliberado, diseñado para herir. Pero Sofía simplemente terminó de colocar la almohada bajo su cabeza. Sus zapatos no me importan, señor Vélez. Lo que sí me importa es que no me compare con la mujer que lo abandonó. Yo estoy aquí. Ella no. Se dio la vuelta para irse, pero su voz la detuvo. Espere. Sofía se giró. Vio algo nuevo en su rostro, algo que no era ira ni desprecio. ¿Era arrepentimiento? Eso fue innecesario, murmuró él, con los ojos fijos en la colcha. Fue la cosa más parecida a una disculpa que le había oído pronunciar. Sofía asintió lentamente. Sí, lo fue. Que descanse, señor Vélez. Ese pequeño intercambio cambió algo fundamental. La armadura de Marco había mostrado una grieta. Él había demostrado que, bajo capas de amargura, aún existía una pizca del hombre que fue. Y Sofía, en lugar de sentirse ofendida, sintió una punzada de compasión aún más profunda. Las semanas se convirtieron en un mes, luego 2. La rutina se estableció, pero la tensión entre ellos no disminuyó, solo cambió de forma. Se transformó de hostilidad abierta a una guerra fría salpicada de treguas inesperadas y miradas cargadas de significado. Un día, su primo Ricardo apareció sin anunciarse. Ricardo Vélez era la antítesis de Marco, siempre sonriente, vestido impecablemente y con una capa de encanto superficial que apenas ocultaba su envidia. Siempre había codiciado la posición y la fortuna de Marco. «Y primito», exclamó, entrando como si la casa fuera suya. «¿Cómo está mi guerrero favorito?» Marco endureció la mandíbula. «No me llames así, Ricardo. Y avisa antes de venir». Ricardo ignoró la frialdad y sus ojos se posaron en Sofía, que estaba revisando los niveles de la bolsa de suero de Marco. La recorrió con la mirada, de una forma descarada y lasciva que hizo que Sofía se sintiera incómoda. «Vaya, vaya. ¿Y quién es esta preciosidad?» «Has mejorado el servicio, Marco. La última vez que vine, tu enfermero parecía un gorila de seguridad». Se acercó a Sofía, invadiendo su espacio personal. «Ricardo Vélez, para servirte, hermosa. ¿Te tratan bien en esta prisión de lujo?» Sofía dio un paso atrás, tratando de mantener su profesionalismo. «Sofía. Y el señor Vélez es un empleador exigente pero justo». Antes de que Ricardo pudiera responder, la voz de Marco sonó como un látigo. «Ella es mi enfermera, Ricardo. Está trabajando. Deja de molestarla y dime a qué has venido». La sorpresa fue doble. Primero, el tono posesivo y protector de Marco. Segundo, la mentira sobre ser un empleador justo. Ricardo levantó las manos en señal de rendición, pero su sonrisa burlona no desapareció. Solo estaba siendo amable. «Vengo a hablar de negocios. Sobre la fusión con Constructora Ishikawa. Los japoneses se están poniendo nerviosos con tu ausencia. Algunos en la junta piensan que debería tomar un rol más activo». La amenaza era velada, pero clara. Estaba usando la condición de Marco para intentar usurpar su poder. «Diles a los de la junta que mientras yo pueda hablar, esta empresa sigue siendo mía», replicó Marco, sus ojos ardiendo de furia. «Y ahora, lárgate. Tenemos terapia que hacer». La visita de Ricardo dejó una estela de veneno en el aire. Pero también provocó algo inesperado. Después de que se fue, Marco estaba más callado y sombrío que de costumbre. Durante la sesión de terapia, mientras Sofía movía sus brazos con movimientos lentos y repetitivos, él habló en voz baja, casi para sí mismo. «Él siempre ha querido lo que es mío». Sofía no dijo nada, simplemente continuó con su trabajo, dándole el espacio para hablar. «Cuando éramos niños, rompía mis juguetes si eran mejores que los suyos. En la universidad, intentó robarme a mi novia. Y ahora quiere mi empresa». Había una vulnerabilidad en su voz que Sofía nunca había escuchado. Por instinto, detuvo el ejercicio y posó su mano sobre la de él. Su piel estaba fría, pero el contacto era cálido. «No lo conseguirá»,
dijo ella con una certeza que ni ella misma entendía. Usted es más fuerte que él. Marco levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de ella. Su mano estaba inerte bajo la suya, pero sintió el contacto en cada fibra de su ser. Quería decirle algo, quería agradecerle, quería algo que no se atrevía a nombrar. En lugar de eso, su orgullo se reafirmó. Por supuesto que soy más fuerte, dijo, su voz volviendo a ser áspera, pero sin la misma mordacidad. Ahora siga con la terapia. Mis músculos no se van a desentumecer solos. Esa noche, algo se rompió. Una tormenta eléctrica azotó la ciudad, y los truenos retumbaban como si el cielo se estuviera partiendo. Un rayo cercano provocó un apagón en todo el edificio. El penthouse se sumió en una oscuridad casi total, solo interrumpida por los relámpagos que iluminaban la habitación por instantes. Los generadores de emergencia se activaron para los sistemas vitales, pero la luz principal tardaría en volver. Marco odiaba las tormentas. Le recordaban a la noche del accidente. El sonido del trueno lo transportaba de vuelta a ese instante de metal retorcido y dolor cegador. Un gemido involuntario escapó de sus labios. Estaba atrapado en la oscuridad, en su cuerpo inútil, reviviendo su peor pesadilla. De repente, sintió una presencia a su lado. El suave perfume a jabón y a ella llenó sus sentidos antes de que pudiera verla. Sofía había venido corriendo desde su habitación, que estaba en el mismo piso. Llevaba una pequeña linterna. ¿Está bien?, preguntó en un susurro. Es solo una tormenta. Él no respondió. Su respiración era agitada, sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en la nada. Estaba teniendo un ataque de pánico. Sofía se arrodilló junto a su silla. Puso la linterna en el suelo, apuntando al techo para crear una luz suave y difusa. Marco, dijo, usando su nombre de pila por primera vez. Su voz era un bálsamo. Mírame. Estás aquí, en tu casa. Estás a salvo. Él giró la cabeza lentamente. A la luz de los relámpagos, su rostro era una máscara de terror. Sofía tomó una decisión audaz. Se acercó más y, con mucho cuidado, tomó su rostro entre sus manos. Sus palmas eran suaves y cálidas contra su piel helada. Respira conmigo, Marco. Inspira, expira. Vamos. Yo estoy aquí. No te voy a dejar solo. Él la miró, perdido en el pánico. Pero el tacto de sus manos, la calma en su voz, empezaron a penetrar su terror. Se concentró en su rostro, en la forma en que los relámpagos iluminaban la preocupación en sus ojos color miel. Lentamente, su respiración comenzó a acompasarse con la de ella. El temblor en su cuerpo disminuyó. No sabía cuánto tiempo estuvieron así, en la oscuridad, con los truenos rugiendo afuera. Ella le susurraba palabras tranquilizadoras, sin soltarle el rostro. La tormenta dentro de él comenzó a amainar, reemplazada por una emoción completamente nueva y abrumadora. Cuando finalmente el pánico se disipó, se dio cuenta de la intimidad de la situación. Sus manos seguían en su rostro, sus pulgares acariciando suavemente sus sienes. Estaban tan cerca que podía sentir su aliento en sus labios. El mundo pareció reducirse a ese pequeño espacio entre ellos. La lujosa habitación, la tormenta, su silla de ruedas, todo desapareció. Solo existían ellos dos. Él la miró a los labios y, por primera vez en mucho tiempo, un deseo puramente masculino, feroz y desesperado, lo recorrió. Sofía sintió el cambio en la atmósfera. La forma en que él la miraba, era diferente. Intensa. Hambrienta. Su corazón empezó a latir con fuerza, no de miedo, sino de una anticipación que la asustó y la emocionó a partes iguales. Se dio cuenta de que todavía lo estaba tocando y retiró las manos como si se hubiera quemado. Lo siento, tartamudeó. Me he tomado demasiadas libertades. Justo en ese momento, las luces parpadearon y volvieron, inundando la habitación con su brillo frío y devolviéndolos a la realidad. No, dijo Marco, su voz ronca y más profunda de lo normal. No lo sientas. La intensidad de su mirada no vaciló. Sofía, nerviosa, se levantó.
Creo que la tormenta está pasando. Volveré a mi habitación. Si me necesita. Quédate, la interrumpió él. No fue una orden, sino una petición, casi un ruego. Solo, un poco más. Hasta que pase del todo. Sofía dudó solo un segundo. Luego asintió y se sentó en un sofá cercano, sin apartar la vista de él, mientras el eco de los últimos truenos se perdía en la distancia y un silencio nuevo, cargado de posibilidades, se instalaba entre ellos. Sabía que esa noche algo había cambiado para siempre. Había visto al hombre detrás del monstruo, y se dio cuenta, con un terror delicioso, que quizás estaba empezando a importarle más de lo que jamás habría creído posible. Y Marco, por su parte, se dio cuenta de que el verdadero peligro no era la tormenta de afuera, ni la furia que lo consumía, sino la calma que esa mujer traía a su caótica existencia. Una calma que amenazaba con derribar todos los muros que había construido con tanto esmero alrededor de su destrozado corazón. La enfermera que había contratado para aliviar su cuerpo estaba, sin saberlo, empezando una cirugía mucho más peligrosa en su alma. El amanecer que siguió a la tormenta llegó con una calma antinatural. Los cristales del penthouse estaban limpios por la lluvia y la ciudad de abajo parecía renacer, brillante y nueva. Pero dentro de la lujosa jaula de Marco, el aire estaba cargado con los escombros de las murallas que se habían derrumbado la noche anterior. Sofía se había retirado a su habitación después de que él se quedara dormido, pero ninguno de los dos había descansado de verdad. Sus mentes eran un torbellino de repeticiones de ese momento de cruda vulnerabilidad, de esas manos en su rostro, de esa proximidad que había borrado por un instante la silla de ruedas, la enfermedad y el abismo entre sus mundos. Cuando Sofía entró en el salón a las 7 en punto, encontró a Marco ya despierto, con la silla orientada hacia la vista de la ciudad. El silencio entre ellos era diferente. Ya no era el silencio hostil de las primeras semanas, sino uno denso, lleno de palabras no dichas, de preguntas sin formular. ¿Durmió bien?, preguntó ella, su voz sonando extrañamente formal en el vasto espacio. Marco giró la silla para mirarla. La dureza habitual en su rostro estaba atenuada, reemplazada por una sombra de cansancio y algo más, algo que Sofía no pudo descifrar. Dormí, respondió secamente, aunque era una mentira. ¿Y usted? Yo también, mintió ella a su vez. La rutina comenzó como siempre, el aseo, el desayuno, la medicación. Pero cada movimiento estaba teñido de una nueva conciencia. Cuando ella lo afeitaba, sus dedos rozando su mandíbula, él contenía la respiración. Cuando ella le acercaba la taza de café a los labios, sus miradas se encontraban por encima del borde y se sostenían un segundo más de lo necesario. Era una danza silenciosa y peligrosa que ambos pretendían ignorar. Marco fue el primero en romper la tregua tácita. Sobre anoche, comenzó, su voz grave resonando en el baño de mármol. Sofía, que estaba secándole el pelo, se detuvo. No tiene por qué decir nada. Fue una reacción normal al apagón. Entiendo que las tormentas le traen malos recuerdos. No me refiero a eso, la cortó él. Me refiero a lo que hizo usted. Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras. Él, el hombre que dominaba las negociaciones más complejas, se sentía como un adolescente torpe. Gracias. La palabra sonó extraña en sus labios, oxidada por el desuso. Sofía reanudó su tarea, una pequeña sonrisa formándose en su rostro. Es mi trabajo cuidarlo. No, insistió él. Su trabajo es darme medicinas y estirar mis piernas. Su trabajo no es sostenerme la cara en la oscuridad y respirar conmigo como si yo no fuera un monstruo. Eso, fue otra cosa. El calor subió al cuello de Sofía. Hice lo que cualquiera habría hecho. Marco soltó una risa seca, sin humor. Se equivoca. Cualquiera habría salido corriendo. Isabel lo hizo, y eso que no había ninguna tormenta. La mención de su ex prometida colgó en el aire, un recordatorio del abismo de cinismo en el que él vivía. Sofía decidió cambiar de tema, volviendo a su terreno seguro. Es hora de su fisioterapia. Hoy nos toca trabajar la resistencia de los hombros. Durante la sesión, la tensión alcanzó un nuevo nivel.
Mientras ella trabajaba en su brazo derecho, estirándolo y flexionándolo, él la observaba sin disimulo. Estudiaba la concentración en su rostro, la pequeña arruga que se formaba entre sus cejas, la forma en que su aliento se aceleraba ligeramente con el esfuerzo. Pregúnteme algo, soltó él de repente. Ella lo miró, confundida. ¿Perdón? Pregúnteme algo. Lo que sea. Algo personal. Me está matando este silencio profesional que ha decidido levantar entre nosotros esta mañana. Sofía se mordió el labio, pensando. Quería preguntarle tantas cosas. Quería preguntarle sobre el hombre que era antes del accidente, sobre sus sueños, sobre sus miedos. Pero se decantó por algo más sencillo. ¿Cuál es su comida favorita? Elena me dijo que odia todo lo que cocina, pero nunca le dice que le gustaría comer. Marco casi sonrió. Era la lasaña de mi madre. Ella usaba una receta secreta. Nadie ha vuelto a hacerla igual. Hubo un destello de nostalgia en sus ojos, una breve visión del niño que fue antes de convertirse en un titán de los negocios y, más tarde, en un prisionero de su propio cuerpo. Su turno, dijo él. Ahora pregunte usted. Ella negó con la cabeza. Yo no tengo secretos interesantes, señor Vélez. Marco, la corrigió él. Anoche me llamó Marco. Prefiero eso. El corazón de Sofía dio un vuelco. De acuerdo. Marco. Dígame por qué se hizo enfermera, continuó él, su mirada intensa. No me dé la respuesta de manual de, quiero ayudar a la gente. Quiero la verdad. Sofía suspiró, dejando su brazo sobre su regazo. Mi madre, dijo en voz baja. Está enferma. Tiene una afección cardíaca muy rara. Crecí en hospitales, viéndola luchar, viendo cómo unas enfermeras la trataban como a un número y otras, muy pocas, la trataban como a una persona. Decidí que quería ser de las segundas. Y, bueno, los tratamientos son caros. Este trabajo es la única forma de pagarlos. La confesión la dejó vulnerable, pero la reacción de Marco la sorprendió. No hubo sarcasmo ni un comentario cruel sobre su necesidad de dinero. En su lugar, hubo un silencio respetuoso, una comprensión que no esperaba. Siento lo de su madre, dijo finalmente, con una sinceridad que la conmovió. Ese día, algo se descongeló en el penthouse. Marco dejó de lanzar cosas. Dejó de proferir insultos gratuitos. Su amargura seguía ahí, una corriente subterránea que a veces salía a la superficie en forma de un comentario cínico o una orden brusca, pero la violencia de sus primeros días se había disipado. Empezaron a hablar. De verdad. Él le preguntaba sobre su vida, sobre sus gustos, sobre los libros que leía en sus horas libres. Ella, a su vez, empezó a descubrir al hombre oculto tras el dolor. Descubrió que tenía un humor negro y afilado que, cuando no se usaba como arma, era sorprendentemente ingenioso. Descubrió que le apasionaba la historia de la arquitectura y que podía hablar durante horas sobre las catedrales góticas. Y descubrió que, bajo toda esa rabia, había una profunda y solitaria tristeza. La intimidad física, antes una tarea clínica, se convirtió en un campo minado de sensaciones. Un día, mientras ella le aplicaba una crema en los hombros para aliviar la tensión muscular, él cerró los ojos. Sus manos empezó, pero no terminó la frase. Sofía sintió su piel calentarse bajo sus dedos. Están cansadas, dijo ella para romper la tensión. Están vivas, replicó él en un susurro. ¿Sabe qué es lo peor de esta condición? No es no poder caminar. Es no poder sentir. A veces, sueño que corro mis dedos por la arena, que siento el calor del sol en mi piel, que toco el rostro de alguien. Sus palabras eran tan crudas, tan llenas de anhelo, que a Sofía le dolió el corazón. Sin pensar, detuvo el masaje y tomó su mano inerte entre las suyas. La levantó hasta su mejilla y la presionó suavemente contra su piel. Así se siente, susurró. Los ojos de Marco se abrieron de golpe. La sensación de la piel suave y cálida de ella contra el dorso de su mano fue una explosión sensorial en su mundo entumecido. La miró, sus pupilas dilatadas, su respiración atrapada en su pecho.
¿Qué está haciendo, Sofía? Le estoy mostrando, dijo ella, su propia voz temblorosa. Se acercó más, guiando su mano hasta su cuello, luego hasta la línea de su cabello. Esto es tocar. No necesita sus músculos para esto. Solo necesita que yo sea sus manos. Estaban increíblemente cerca. La atmósfera estaba tan cargada de electricidad que era casi irrespirable. El deseo en el rostro de Marco era tan evidente, tan abrumador, que Sofía sintió que sus propias rodillas flaqueaban. Él inclinó ligeramente la cabeza, el único movimiento que podía controlar. Sus labios estaban a centímetros de los de ella. Sofía respiró su nombre como una plegaria. Justo en ese momento, el sonido de la puerta principal abriéndose lo sobresaltó, rompiendo el hechizo. Ambos se separaron bruscamente, Sofía retrocediendo como si se hubiera quemado, su corazón martilleando contra sus costillas. Marco, cariño. ¿Adivina quién ha venido a darte una sorpresa? La voz, melosa y calculada, pertenecía a Isabel. Entró en el salón como si fuera la dueña del lugar, luciendo un vestido carísimo y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Detrás de ella venía Ricardo, con su habitual aire de suficiencia. La escena que encontraron fue inequívoca, Sofía con el rostro sonrojado, Marco con una expresión de furia y anhelo frustrado. Isabel arqueó una ceja perfectamente depilada. Vaya. Parece que interrumpimos algo íntimo. La palabra íntimo la escupió con desprecio, sus ojos recorriendo el modesto uniforme de enfermera de Sofía. Marco recuperó la compostura, su rostro convirtiéndose en una máscara de hielo. Isabel. Ricardo. ¿Qué demonios hacen aquí? Nadie los invitó. Ricardo sonrió, dando un paso adelante. Vamos, primo. No seas tan arisco. Isabel ha estado muy preocupada por ti. Decidimos que ya era hora de que recibieras visitas de gente, de tu mundo. El insulto a Sofía fue claro. Isabel se acercó a la silla de Marco, ignorando por completo a Sofía. Se inclinó, su costoso perfume invadiendo el espacio. He vuelto, mi amor, susurró, intentando tomar su mano. Me equivoqué tanto al dejarte. Estaba asustada, confundida. Pero me he dado cuenta de que mi lugar está a tu lado, pase lo que pase. Era una actuación digna de un Oscar, pero para Marco, que había visto la frialdad en sus ojos cuando lo abandonó, sonaba hueca y grotesca. Antes de que él pudiera responder, la atención de Isabel se centró por completo en Sofía. Se enderezó y la miró de arriba a abajo. ¿Y tú quién eres exactamente? La nueva criada. Es mi enfermera, dijo Marco con voz cortante. Isabel soltó una risita condescendiente. Ah, la enfermera. Supongo que el trabajo incluye servicios especiales. No me sorprende. Siempre has tenido debilidad por las mujeres que se pueden comprar. Sofía sintió la sangre hervir en sus venas. Se había prometido a sí misma ser profesional, pero aquello era un ataque directo a su dignidad. Dio un paso al frente. Mi nombre es Sofía, y mi trabajo consiste en cuidar de la salud del señor Vélez. Algo que usted, al parecer, no estaba dispuesta a hacer. El golpe dio en el blanco. Una chispa de furia brilló en los ojos de Isabel. ¿Cómo te atreves, pequeña insolente? No sabes nada de nosotros. Marco y yo tenemos una historia. Tú solo eres una empleada, una cazafortunas que se aprovecha de un hombre en su momento de debilidad. Suficiente, rugió Marco. Su voz, llena de una autoridad que no había usado en meses, hizo que todos se callaran. Se dirigió a Isabel, sus ojos negros como el carbón. Ella se llama Sofía. Y en los 2 meses que lleva aquí, me ha demostrado más lealtad y decencia que tú en los 5 años que estuvimos juntos. Ella se quedó cuando estabas demasiado ocupada, viviendo tu vida. Ella me cuidó cuando yo era un monstruo. Así que te prohíbo que le vuelvas a faltar al respeto en mi casa. Luego, giró su mirada hacia Ricardo, que observaba la escena con una sonrisa divertida. ¿Y tú? Sé perfectamente lo que estás haciendo. Estás usando a esta mujer vacía para intentar desestabilizarme, para hacer creer a la Junta que no estoy en mis cabales.
No va a funcionar. El monólogo de Marco fue como una explosión. Había defendido a Sofía con una ferocidad que dejó a todos atónitos, incluida a la propia Sofía. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de gratitud y un sentimiento mucho más profundo y cálido. Isabel, por primera vez, parecía genuinamente sorprendida. Había esperado a un Marco roto y desesperado, fácil de manipular. No a este hombre que, desde su silla, proyectaba una fuerza que ella creía extinta. Marco, ¿no entiendes?, balbuceó ella. Entiendo perfectamente, la interrumpió él. Entiendo que tu cuenta bancaria debe estar sufriendo y que la idea de volver a ser la señora Vélez te pareció una buena solución. La respuesta es no. Ahora, tomen su veneno y lárguense de mi casa. Los dos. Ricardo, viendo que el plan había salido terriblemente mal, tomó a Isabel del brazo. Creo que es mejor que nos vayamos, querida. Obviamente, Marco necesita descansar. Le lanzó a Marco una mirada que prometía venganza. Hablaremos en la oficina, primo. Se marcharon, dejando tras de sí un silencio tenso y vibrante. Marco estaba temblando ligeramente, el esfuerzo de la confrontación le había pasado factura. Sofía se acercó a él, su mente todavía dando vueltas por la defensa apasionada que él había hecho de ella. Gracias, susurró. Él la miró, su expresión ahora suavizada, vulnerable. No me des las gracias. Dije la verdad. Se quedaron mirándose un largo momento, el abismo entre ellos ahora lleno no de tensión o deseo frustrado, sino de una nueva e innegable conexión. Habían enfrentado a un enemigo común, y en esa batalla, se habían convertido en aliados, en algo más. Ella te odia, dijo Sofía en voz baja. Me odia porque ve que tú me importas, corrigió él, su voz apenas un murmullo. La admisión era tan clara, tan directa, que a Sofía se le cortó la respiración. Que ella le importaba. Lo había dicho. No era solo gratitud o dependencia. Era algo más. Él sentía algo por ella. Sofía se arrodilló frente a él, como había hecho durante la tormenta. Le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de él. Tú también me importas, Marco, confesó ella, su corazón latiendo con la fuerza de una verdad liberada. Él la miró, una emoción cruda y hermosa en sus ojos oscuros. Sofía, dijo, y en su nombre había una súplica, una pregunta, una declaración. Sofía no necesitó más. Se inclinó hacia adelante y, cerrando la distancia que los había separado durante tanto tiempo, lo besó. No fue un beso de compasión ni de gratitud. Fue un beso lento, tierno, pero cargado de toda la pasión reprimida, de todas las palabras no dichas, de todas las miradas anhelantes. Los labios de Marco, al principio sorprendidos, respondieron con una avidez desesperada, la de un hombre que creía que nunca volvería a conocer el toque de una mujer. Sofía le vertió en ese beso toda su calidez, toda su fuerza, todo el amor que había estado creciendo en secreto en su corazón. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, apoyaron sus frentes una contra la otra. No sé a dónde nos lleva esto, susurró ella. A mí tampoco, respondió él, con la voz ronca. Pero por primera vez desde el accidente, siento que voy a alguna parte. Y quiero ir contigo. En ese momento, en medio de las ruinas de su antigua vida, Marco Vélez comprendió la verdad de la descripción del anuncio que Sofía había contestado. Realmente necesitaba a alguien con paciencia de acero y nervios a prueba de todo. Pero no para soportar su amargura, sino para enseñarle a vivir de nuevo. Y se dio cuenta de que el verdadero monstruo no era el hombre amargado en la silla de ruedas, sino la soledad que lo había consumido. Una soledad que Sofía, con su coraje y su inesperado amor, estaba empezando a destruir. Sin embargo, en un exclusivo bar del centro, la serpiente que habían expulsado de su paraíso ya estaba planeando su próximo ataque. Fue humillante, Ricardo, siseó Isabel, agitando su cóctel con manos temblorosas. Me echó por esa empleaducha. Ricardo sonrió con frialdad, tomando un sorbo de su whisky. No te preocupes, querida. Esto es solo el principio. Marco ha cometido un error. Ha puesto sus emociones por delante de su lógica.
Un hombre enamorado es un hombre vulnerable. Y un hombre vulnerable en una silla de ruedas es un blanco fácil. Vamos a destruir a esa pequeña enfermera, y cuando ella no esté, Marco vendrá arrastrándose de vuelta. O mejor dicho, lo traeremos rodando. La guerra, mi dulce Isabel, acaba de comenzar. El beso lo había cambiado todo. La rutina del Penthouse, antes una sucesión de tareas clínicas y silencios tensos, se había transformado en una sinfonía de momentos robados y secretos compartidos. La línea entre enfermera y paciente, empleador y empleada, se había desdibujado hasta volverse invisible, reemplazada por una conexión tan intensa y profunda que ninguno de los dos se atrevía a ponerle nombre. Los días de Marco ya no comenzaban con un rugido de frustración, sino con la anticipación de ver a Sofía. Su presencia era la luz del sol que se filtraba por los ventanales, bañando su mundo de sombras en un calor que creía haber perdido para siempre. Había desarrollado una adicción al sonido de su risa, a la forma en que su nariz se arrugaba cuando se concentraba y, sobre todo, al contacto de sus manos, que ya no era solo profesional, sino un lenguaje íntimo que solo ellos entendían. Sofía, por su parte, se encontraba navegando en un mar de emociones que la abrumaba y la extasiaba a partes iguales. Se había enamorado de Marco Vélez. No del millonario arrogante que fue, sino del hombre que estaba descubriendo, ingenioso, vulnerable, ferozmente inteligente y con un corazón que, aunque herido, era capaz de un afecto de una profundidad asombrosa. Cada día se esforzaba por mostrarle que su mundo no terminaba en los confines de su silla. Le leía en voz alta los periódicos, debatiendo con él sobre política y finanzas, asombrándose de su agudeza. Le describía los colores del atardecer sobre la ciudad con tal detalle que él le confesó que podía verlos a través de sus palabras. «Tus ojos son los míos ahora, Sofía», le dijo una tarde, su voz cargada de una emoción que le hizo a ella temblar. Los besos se volvieron su refugio. Sucedían en momentos inesperados, una pausa durante la fisioterapia, un roce de manos al darle de beber, en la quietud de la noche cuando ella se aseguraba de que estuviera cómodo antes de retirarse. Cada beso era un redescubrimiento, un anhelo desesperado. «Bésame de nuevo, Sofía», le susurraba él a menudo. «Necesito sentir algo real. Tú eres lo único real». La sensualidad entre ellos crecía de formas que ambos exploraban con una mezcla de torpeza y audacia. Marco se sentía frustrado por las limitaciones de su cuerpo, pero Sofía le enseñaba que la pasión no residía solo en el movimiento. Le enseñó a disfrutar del roce de su cabello en su cuello mientras ella se inclinaba para hablarle, del temblor de sus manos cuando él le decía algo atrevido. «Tienes la boca más pecaminosa que he visto en mi vida, enfermera», le dijo un día con una sonrisa pícara. «Hace que este pobre lisiado piense cosas muy poco profesionales». Sofía se sonrojó, pero no se apartó. Se acercó a su oído. Quizás este pobre lisiado debería compartir esos pensamientos con su enfermera. A ella podría gustarle escucharlos. Los juegos de seducción se convirtieron en su pasatiempo favorito, susurros cargados de promesas en la penumbra de su habitación, miradas que hablaban de un deseo que ambos anhelaban cumplir plenamente. Aunque la realidad física fuera un obstáculo formidable que ninguno de los dos sabía cómo superar. Pero las sombras de Ricardo e Isabel seguían acechando. La guerra, tal como Ricardo había prometido, acababa de comenzar, y su campo de batalla sería la empresa que Marco tanto amaba. Ricardo comenzó a sembrar la discordia en la junta directiva. Convocaba reuniones a las que Marco, por su condición, no podía asistir fácilmente, y en ellas insinuaba que su primo ya no era el líder visionario de antes. «Marco está distraído», decía con falsa preocupación. Su juicio se ha visto nublado por su situación personal. Y, francamente, por ciertas influencias inapropiadas. La indirecta era clara. Utilizaba a Isabel, que de repente se había convertido en una figura trágica y comprensiva, para reforzar su narrativa. Isabel visitaba a los miembros de la junta, llorando lágrimas de cocodrilo, hablando del amor incondicional que sentía por Marco y de cómo una enfermera ambiciosa lo estaba manipulando, aislándolo del mundo. Marco era consciente de las maniobras de su primo gracias a David, su abogado y único amigo verdadero que le quedaba. David le informaba de cada movimiento, cada rumor venenoso.
Están construyendo un caso para incapacitarte, Marco, le advirtió David en una llamada. Quieren argumentar que no estás mentalmente apto para dirigir la empresa y que Ricardo debería ser nombrado director ejecutivo interino. Y están usando a Sofía como su principal arma, pintándola como una cazafortunas que te está lavando el cerebro. La furia de Marco era volcánica. Se sentía atrapado, un león enjaulado viendo cómo los chacales rodeaban su territorio. No puedo dejar que le hagan daño a Sofía, le gruñó a David. Haré lo que sea para protegerla. La oportunidad de Ricardo llegó en forma del proyecto más importante de la empresa, el complejo Solaris, un desarrollo de lujo sostenible que era el proyecto personal de Marco, su legado. Ricardo convocó una junta de emergencia para votar una propuesta, asociarse con un conglomerado rival, uno conocido por sus tácticas agresivas y que Marco siempre había detestado. La fusión, en la práctica, significaría la pérdida de control de la familia Vélez sobre la empresa. Marco sabía que tenía que estar en esa reunión. Era el día de Sofía, lo vio esa mañana, la mandíbula apretada, sus ojos oscuros llenos de una furia gélida. Hoy es el día, le dijo. Hoy tengo que ir a la guerra. Sofía asintió, su rostro lleno de determinación. No irás solo. Iré contigo. La llegada de Marco a las oficinas de Vélez Corp fue como la aparición de un fantasma. Los empleados se detenían a su paso, susurrando, sus miradas divididas entre la lástima y el asombro. Con Sofía empujando su silla motorizada, recorrió los pasillos que él mismo había diseñado, sintiendo cada mirada como un aguijón. Al entrar en la sala de juntas, el silencio fue absoluto. Ricardo estaba en la cabecera de la mesa, en el lugar que siempre había pertenecido a Marco. Isabel estaba a su lado, con una expresión de falsa piedad. La reunión fue una emboscada brutal. Ricardo presentó la fusión como la única salvación para la empresa, usando gráficos y proyecciones manipuladas para mostrar un futuro sombrío bajo el liderazgo ausente de Marco. Varios miembros de la Junta, influenciados por semanas de mentiras, apoyaron la moción. Cuando llegó el turno de hablar de Marco, habló a través de un micrófono especial. Su voz, tranquila pero cargada de una autoridad inquebrantable, llenó la sala. Desmontó cada argumento de Ricardo con una lógica impecable, citando datos y cifras de memoria, demostrando que su mente estaba más afilada que nunca. Pero entonces, Ricardo jugó su carta más sucia. Admiramos tu fuerza, primo. Pero no podemos ignorar la realidad. Tu juicio está comprometido. Y la prueba está sentada detrás de ti. Todas las miradas se volvieron hacia Sofía. Isabel tomó la palabra. Hemos recibido información, preocupante, dijo, sacando unos papeles. Esta mujer, Sofía Ramírez, tiene una deuda médica astronómica por el tratamiento de su madre. Una deuda que, convenientemente, ha empezado a saldarse con grandes depósitos en efectivo en las últimas semanas. Depósitos imposibles de justificar con su salario. El corazón de Sofía se heló. ¿Cómo sabían eso? Además, continuó Isabel, su voz goteando veneno, tenemos testimonios de antiguos compañeros de trabajo del hospital que afirman que la señorita Ramírez tenía fama de involucrarse con pacientes adinerados. Es una depredadora que se aprovecha de hombres vulnerables. Eran mentiras, puras y viles mentiras, pero sembraron la duda. La sala se llenó de murmullos. La narrativa de la cazafortunas manipuladora se estaba solidificando. Sofía sintió ganas de gritar, de defenderse, pero se mantuvo erguida, con la cabeza alta, sabiendo que cualquier arrebato solo confirmaría sus acusaciones. Marco la miró por el rabillo del ojo. Vio el dolor en su rostro, la traición. Y algo dentro de él se rompió. Todo lo que están diciendo son calumnias despreciables, dijo Marco, su voz temblando de rabia. Las deudas de Sofía se están pagando porque yo le di un aumento. Un aumento merecido por su excelente trabajo y su dedicación. Es mi dinero y hago con él lo que me plazca. Ricardo sonrió con malicia. Ah, así que lo admites. Le das grandes sumas de dinero. ¿Qué más le das, Marco? ¿A cambio de qué? La insinuación fue tan asquerosa que Marco perdió el control. Cállate, maldita sea. Cierra tu sucia boca.
El arrebato fue exactamente lo que Ricardo esperaba. Los miembros de la junta se miraron incómodos. El gran Marco Vélez, perdiendo los estribos, emocionalmente inestable. El daño estaba hecho. La votación se llevó a cabo. Por un estrecho margen, la moción de Ricardo fue aprobada. Marco había perdido el control de su empresa. La derrota fue devastadora. De vuelta en el penthouse, un silencio pesado y amargo lo llenaba todo. Marco estaba junto al ventanal, su figura una silueta de desesperación. Sofía se acercó a él en silencio. Lo siento, susurró ella. Todo esto es por mi culpa. Si yo no estuviera aquí. Él la interrumpió, su voz rota. No. No es tu culpa. Es mi culpa. Mi culpa por ser débil. Por no poder protegerte. Por arrastrarte a mi infierno. Esto no es un infierno si estás tú, dijo ella, arrodillándose a su lado y tomando su mano. Pero él apartó la mano. El gesto fue como una bofetada. No lo entiendes, Sofía. Te han humillado públicamente. Tu nombre, tu reputación, todo manchado. Y por mi culpa. ¿Cómo voy a poder vivir con eso? La duda había empezado a envenenar su mente. Las mentiras de Ricardo e Isabel, aunque él sabía que eran mentiras, habían encontrado un terreno fértil en sus propias inseguridades. ¿Y si realmente estaba siendo egoísta? ¿Y si, al mantenerla a su lado, la estaba condenando a una vida de escándalos y cuchicheos, atada a un hombre que no podía ni siquiera abrazarla sin ayuda? La distancia entre ellos empezó a crecer esa noche. Él se volvió callado, hosco, como en los primeros días. Rechazaba sus intentos de conversación, respondía con monosílabos. La intimidad que habían construido con tanto cuidado se estaba desmoronando, ladrillo a ladrillo. Sofía sentía el pánico crecer en su pecho. Veía cómo se alejaba, cómo construía de nuevo los muros a su alrededor, más altos y más gruesos que antes. Una tarde, una semana después de la desastrosa junta, Marco llamó a su abogado. Prepara un acuerdo de confidencialidad y una indemnización, dijo, su voz fría y desprovista de emoción. Muy generosa. Quiero que le despidan a Sofía Ramírez. Del otro lado de la puerta, Sofía, que iba a entrar con su medicación, escuchó sus palabras. La bandeja se le cayó de las manos, los frascos y pastillas esparciéndose por el suelo con un ruido estrepitoso que fue un eco del sonido de su corazón al romperse. Entró en la habitación, sus ojos llenos de lágrimas y de una incredulidad dolorosa. ¿Qué acabas de decir? Marco ni siquiera la miró. Mantuvo su vista fija en la ciudad. ¿Has oído bien? Tu contrato se termina. Te irás esta noche. No entiendo, balbuceó ella, acercándose a él. Después de lo que hemos pasado. ¿Por qué? Porque han ganado, dijo él, su voz era un témpano de hielo. Me han demostrado que no puedo protegerte. Mientras estés conmigo, serás un blanco. Te destruirán, y yo no podré hacer nada para evitarlo. Esto es lo mejor para ti. No, exclamó ella, el dolor transformándose en rabia. No te atrevas a decidir qué es lo mejor para mí. Yo decidí quedarme. Decidí enfrentarme a ellos contigo. Yo te amo, Marco. Las palabras salieron de su corazón sin filtro, una confesión desesperada en mitad de la ruina. Al oírla, Marco finalmente giró la silla para enfrentarla. En sus ojos no había amor, ni gratitud. Solo un vacío frío y desolador. Adoptó la máscara del monstruo que era al principio, su única defensa contra un dolor demasiado grande para soportar. El amor es un lujo que no puedo permitirme. Y tú, Sofía, eres un problema que ya no quiero tener. Tu presencia me recuerda constantemente todo lo que he perdido. Eres una carga. Así que toma el dinero, que sé que te hace falta, y lárgate. Búscate a un hombre completo, uno que pueda darte una vida de verdad. Cada palabra era una cuchillada calculada, diseñada para herirla, para alejarla de forma irrevocable. Sabía que era la única manera de hacer que se fuera. Tenía que destruirla para salvarla. Sofía lo miró, su rostro pálido por el shock,
las lágrimas corriendo por sus mejillas. El hombre que la había defendido con tanta fiereza, el hombre que le había susurrado que ella era lo único real en su vida, ahora la estaba tratando como basura. Vio la crueldad en sus ojos, pero debajo, muy debajo, percibió una agonía tan profunda que la asustó. Pero el dolor de su propio corazón era demasiado agudo. Él había atacado su amor, lo había reducido a una cuestión de dinero y conveniencia. Y eso era imperdonable. Está bien, dijo con una voz sorprendentemente firme, mientras su mundo se derrumbaba. Si eso es lo que quieres. Me iré. Pero quiero que sepas algo, Marco Vélez. La silla de ruedas no te convierte en un lisiado. Tu cobardía, sí. Se dio la vuelta y, sin mirar atrás, salió del salón, de su vida, dejando a Marco solo en el centro de su jaula de oro, con el eco de sus palabras resonando en el silencio y un dolor tan profundo en el pecho que deseó. Por primera vez, que el accidente se lo hubiera llevado por completo. Afuera, en la ciudad que brillaba indiferente, Ricardo e Isabel celebraban su victoria. Pero no contaban con dos cosas, la fuerza indomable de una mujer con el corazón roto y la revelación que una anciana y leal ama de llaves estaba a punto de descubrir en el fondo de un viejo baúl. Un secreto que tenía el poder de cambiarlo todo y de exponer la verdadera naturaleza de la traición. La batalla por la empresa había terminado, pero la guerra por la verdad y el amor apenas comenzaba. La marcha de Sofía dejó un silencio que ni el murmullo de la ciudad ni el zumbido de los aparatos electrónicos podían llenar. Era un vacío con nombre y apellido, un agujero en el alma de Marco que se hacía más grande con cada hora que pasaba. Los días se fundieron en una monótona tortura gris. Sin Sofía, la rutina volvió a ser mecánica, fría. Contrató una nueva agencia, y enfermeros de rostros anónimos y eficientes desfilaban por el Penthouse, pero ninguno tenía la paciencia de Sofía, ni su risa silenciosa, ni el valor para enfrentarlo. Marco se había convertido en un espectro, un rey fantasma en un castillo vacío. Rechazaba las llamadas de David, ignoraba los informes de la empresa. Se pasaba horas mirando por el ventanal, buscando absurdamente su figura entre la multitud anónima de las calles. La crueldad que había usado para alejarla ahora se había vuelto contra él, carcomiéndolo por dentro. Eres un cobarde, se repetía, las palabras de ella marcadas a fuego en su conciencia. Le había roto el corazón a la única persona que había visto más allá de su silla y de su fortuna, y lo había hecho en nombre de una protección que ella nunca le pidió. Había sido el acto más egoísta y destructivo de su vida. Mientras Marco se ahogaba en su miseria, Elena, el ama de llaves, lo observaba con el corazón encogido. Conocía a su niño Marco mejor que nadie, y veía el tormento en sus ojos. No creyó ni por un segundo la narrativa de la cazafortunas. Ella había visto la forma en que Sofía miraba a Marco, con una ternura y un respeto genuinos. Una tarde, mientras limpiaba una de las habitaciones de huéspedes que rara vez se usaban, tropezó con un viejo baúl de cuero que pertenecía al padre de Marco. Curiosa, lo abrió. Dentro, entre viejos álbumes de fotos y recuerdos, encontró una pequeña caja de madera. Al abrirla, encontró una serie de cartas, atadas con una cinta descolorida, y un pequeño diario. Las cartas eran de la madre de Ricardo, dirigidas a su hermano, el padre de Marco. Y el diario era de la propia madre de Ricardo. Elena se sentó en el suelo y empezó a leer. Lo que descubrió la dejó helada. El diario revelaba una amargura y una envidia patológicas. La madre de Ricardo siempre se había sentido eclipsada por su cuñada, la madre de Marco, resentida por su felicidad y su riqueza. Las cartas a su hermano estaban llenas de quejas veladas y peticiones de dinero. Pero lo más impactante estaba al final del diario, una confesión. Revelaba que el accidente que había matado al padre de Marco y a ella misma años atrás no había sido tan accidental. Ella había saboteado los frenos del coche de su propio marido, con la intención de que se estrellaran y que ella, como única heredera junto con su pequeño hijo Ricardo, pudiera tener acceso a la fortuna Vélez. Pero no contaba con que su cuñada, la madre de Marco, decidiera acompañarlos en ese viaje en el último minuto. La revelación era monstruosa. Ricardo no solo era un sobrino envidioso,
era hijo de una asesina y probablemente cómplice del secreto de su madre durante años. Esa envidia no era simple, era heredada, una ponzoña que se había transmitido de generación en generación. Elena supo en ese instante que tenía que actuar. No podía permitir que el hijo de esa mujer destruyera también la vida de Marco. Por otro lado, Sofía había usado el generoso cheque de despido de Marco, ese dinero manchado de dolor, para un único propósito, asegurar el mejor cuidado posible para su madre. La trasladó a una clínica especializada y, con la mente más tranquila respecto a su salud, decidió que no iba a dejarse vencer. Las mentiras de Isabel y Ricardo le habían arrebatado su reputación y su amor, pero no le quitarían su dignidad. Decidió contraatacar. Empezó por lo único que tenía, la verdad. Buscó a sus antiguos compañeros de hospital, aquellos de los que Isabel había afirmado tener testimonios. La mayoría se negaron a hablar, asustados. Pero una de ellas, una vieja enfermera a punto de jubilarse llamada Marta, accedió a verla. Claro que recuerdo a esa mujer elegante, Isabel, le dijo Marta. Vino hace unas semanas, ofreciendo dinero a cambio de información sobre ti. Nadie dijo nada malo, hija. Al contrario. Todos te recordamos por tu dedicación. Inventó esas mentiras. Dijo que si no colaborábamos, usaría sus influencias para hacernos la vida imposible. Sofía grabó la conversación con el permiso de Marta. Era la primera pieza de su rompecabezas. Sabía que Ricardo era el cerebro de todo, así que empezó a investigar sus finanzas, usando los conocimientos que había adquirido en las largas conversaciones con Marco sobre el mundo empresarial. Descubrió una red de empresas fantasma y transacciones sospechosas que apuntaban a un desfalco masivo dentro de Veles Corp, mucho antes del accidente de Marco. Estaba robando a la empresa de su primo desde hacía años. Con estas pruebas en la mano, Sofía contactó a David, el abogado de Marco. Se encontraron en secreto. Cuando le mostró todo lo que había descubierto, David se quedó boquiabierto. No solo puedo limpiar tu nombre, Sofía. Con esto, puedo destruir a Ricardo. Fue David quien organizó el golpe final. Una semana después, se convocó una nueva junta directiva, esta vez solicitada por varios miembros que, gracias a las gestiones discretas de David, habían empezado a dudar de Ricardo. Ricardo e Isabel llegaron confiados, creyendo que era una simple formalidad para ratificar su poder. Justo cuando Ricardo iba a comenzar la reunión, las puertas de la sala se abrieron de par en par. Elena entró, empujando la silla de ruedas de Marco. Detrás de ellos, venían Sofía y David. La aparición fue un shock. Ricardo palideció. Isabel se puso rígida como una estatua. Llegas tarde, primo, dijo Ricardo con una falsa confianza. Ya no tienes ni voz ni voto aquí. David dio un paso al frente. Se equivoca, señor Vélez. Mi cliente sigue siendo el accionista mayoritario. Y está aquí para presentar una moción. Lo que siguió fue una demolición sistemática. David presentó las pruebas del desfalco de Ricardo, mostrando las transacciones fraudulentas en una pantalla gigante. Luego, reprodujo la grabación de la enfermera Marta, exponiendo la conspiración de Isabel para difamar a Sofía. El rostro de Isabel se descompuso. Pero el golpe de gracia lo dio Elena. Con una voz firme y clara, leyó los pasajes más incriminatorios del diario de la madre de Ricardo, revelando el oscuro secreto de la muerte de los padres de Marco. La sala se sumió en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de una copa de agua cayendo de la mano temblorosa de un miembro de la junta. Ricardo, atrapado y expuesto, intentó negarlo, pero la evidencia era abrumadora. La junta votó unánimemente para destituirlo y presentar cargos criminales en su contra. Isabel, viendo el barco hundirse, intentó desvincularse. Yo no sabía nada de esto, gimió. Marco la cortó con una mirada de puro hielo. Fuiste su cómplice en la difamación. Disfruta de la vida social que te espera cuando toda la ciudad sepa la clase de persona que eres. La seguridad llegó y escoltó a un Ricardo derrotado y a una Isabel humillada fuera de la sala, fuera de sus vidas para siempre. Cuando estuvieron solos, Marco finalmente se enfrentó a Sofía. Durante toda la reunión, no se habían mirado.
Ahora, en el silencio de su victoria, la vulnerabilidad volvió a sus ojos. Sofía, comenzó, su voz ronca. Lo que te dije, ese día. Lo sé, lo interrumpió ella suavemente. Sé por qué lo hiciste. Estabas intentando protegerme a tu manera retorcida y autodestructiva. Fui un imbécil, admitió él. Un cobarde, como dijiste. Te alejé cuando más te necesitaba. Rompí tu corazón y el mío en el proceso. No hay excusa para el dolor que te causé. Y si decides que no puedes perdonarme, lo entenderé. Sofía se acercó, sus ojos color miel fijos en los de él. ¿Crees que hice todo esto solo para limpiar mi nombre? Investigué, luché y volví aquí por ti, Marco. Porque te amo. Y porque sabía que el hombre del que me enamoré seguía ahí, enterrado bajo todo ese miedo y orgullo. Lágrimas de alivio y arrepentimiento surcaron las mejillas de Marco. Te amo, Sofía. Te amo tanto que me aterra. Pero ya no dejaré que el miedo me controle. Mi vida empezó de nuevo el día que entraste en ella. Entonces, déjame quedarme en ella, susurró ella, arrodillándose y tomando su rostro entre sus manos, igual que aquella noche de tormenta. Déjame ser tus manos, tus piernas y tu corazón, así como tú te has convertido en el mío. Y allí, en la sala de juntas donde había recuperado su imperio, Marco Vélez recuperó lo único que realmente importaba. La besó, un beso que no sabía a pasión reprimida ni a anhelo desesperado, sino a hogar, a futuro, a segundas oportunidades. Meses después, la vida en el Penthouse era radicalmente diferente. La risa se había convertido en su banda sonora habitual. Marco, con el control de su empresa restaurado, la dirigía desde su oficina en casa con una nueva visión, más humana y compasiva. La fisioterapia continuaba, pero ahora estaba salpicada de besos y bromas subidas de tono. Un año más tarde, en el amplio salón con vistas a la ciudad, Marco, vestido con un elegante traje, esperaba con nerviosismo. David, a su lado, le ajustó la pajarita. Tranquilo, amigo. Va a decir que sí. La puerta se abrió y Sofía entró. Llevaba un sencillo pero hermoso vestido blanco. Su sonrisa iluminaba toda la habitación. Elena, secándose una lágrima furtiva, la acompañó hasta la silla de Marco. Se casaron allí mismo, en el lugar que había sido testigo de su odio, de su dolor y de su renacimiento, rodeados de sus pocos pero verdaderos amigos. La noche de bodas fue una revelación de amor y paciencia. Descubrieron juntos nuevas formas de intimar, de darse placer, donde las caricias, los susurros y una profunda conexión emocional trascendían cualquier limitación física. 2 años después, la alegría en el Penthouse se multiplicó. Sofía y Marco adoptaron a una niña de 5 años llamada Lucía, una pequeña de ojos vivaces que llenó cada rincón de la casa con sus carreras y sus risas. Marco descubrió que ser padre no tenía nada que ver con poder levantar a su hija en brazos, sino con estar allí para leerle cuentos, para escuchar sus historias, para ser su puerto seguro. Sofía a menudo los encontraba a los dos junto al ventanal, él en su silla, ella sentada en su regazo, mientras él le señalaba las luces de la ciudad y le contaba historias de estrellas y sueños. Verlos juntos era la imagen del amor en su forma más pura y resiliente, la dejó ir por un orgullo ciego, por miedo, creyendo que apartarla era protegerla. Pero cuando la vio volver, no como una víctima, sino como una guerrera luchando por él, comprendió la lección más dura y hermosa de su vida. La historia de Marco y Sofía es un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en un cuerpo que funciona, sino en el coraje para amar incondicionalmente y en la humildad para aceptar ser amado. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.